Hoy los valencianos y las valencianas tenemos el alma rota. Hay mucho dolor y ausencia. La ausencia de 222 personas que perdieron la vida el 29 de octubre. Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo que ese día salieron de su casa o permanecieron en ella pensando que iba a ser un día cualquiera, pero no lo fue y su ausencia nos dolerá para siempre. Notamos la ausencia también en este pabellón, en Sevilla, de los compañeros y compañeras de Paiporta, de Picaña, de Catarrocha, de Benetússer, de Sedaví, de Massanassa, de Alfafar, d'Aldaia, d'Alaquàs, d'Algemesí, de Cheste, de Ribarroja. Y de tantos otros municipios, muchos, demasiados. Nuestros compañeros que esta mañana se han vuelto a poner sus botas llenas de barro y se han quedado, como desde hace un mes, al lado de sus vecinas y de sus vecinos que sufren tanto dolor. El dolor de lo que ocurrió el día 29 de octubre y que nunca se olvidará. Porque no se puede olvidar la imagen de ver desde tu ventana a un vecino correr por el agua, agarrarse a un árbol y soltarse 3 horas después porque ya no le quedan fuerzas, ni el dolor de no saber si ha sobrevivido. No se puede olvidar el dolor de estar horas y horas toda la noche sin saber si tu hijo mayor ha rescatado al bebé de la casa y han salido de la planta baja en la que vives mientras tú te has quedado atrapada en un comercio cerca de allí. No se puede olvidar el dolor ni el miedo de haber salido de tu coche en plena carretera, de subirte a un puente y a oscuras oír el choque de los coches y los gritos de las personas que están allí. No se puede olvidar el dolor de haberte subido al techo de la nave industrial donde trabajas y ver que estás rodeado de mar y tener miedo de que ese techo se rompa. No se puede olvidar el dolor de haber tenido al otro lado del teléfono a un ser querido y saber que cuando acababa esa llamada dejabas de tener comunicación con esa persona. No se puede olvidar ese dolor, ellos no lo van a olvidar y nosotros tampoco, porque lo que se olvida deja de existir y todas estas historias tienen que seguir existiendo para todos nosotros. Ha habido mucho dolor, pero también ha habido mucha esperanza. La esperanza de saber que cuando te estás ahogando, tus vecinos fabrican una cuerda con las sábanas de casa para rescatarte. La esperanza de saber que tu vecino de arriba rompe a martillazos el suelo para cogerte y rescatarte de la planta baja. La esperanza de saber que nuestros mayores están bien cuidados y sus cuidadores se los subieron a hombros a la espalda para subirlos y ponerlos a refugio. Y la esperanza de contar con nuestros alcaldes y alcaldesas, lo mejor de este partido, nuestros alcaldes y alcaldesas. Que estuvieron allí, que salvaron y cuidaron de sus vecinos, aunque ellos también tenían a sus seres queridos sufriendo incomunicados, aunque ellos también estaban perdiendo sus casas o sus negocios o sus coches. Nuestros concejales y concejalas que han abierto hasta guarderías para refugiar a esos niños que le han cogido tanto miedo al agua que les da miedo ducharse. Y también la esperanza de nuestra delegada del Gobierno en Valencia, querida Pilar, que estuvo desde el primer momento
botas puestas, que estuvo, que está y que estará representando al Gobierno de España desde el primer momento. La esperanza de ver llegar a nuestra tierra a los miles y miles y miles de voluntarios que vinieron cargados con escobas y, sobre todo, con las primeras sonrisas. La de nuestros jóvenes, muchos universitarios, la mal llamada generación de cristal que ha demostrado su compromiso y su fortaleza. La de los albañiles, fontaneros, electricistas, tractoristas, que llegaron sin que se les llamara, y la esperanza de todos los que acudieron a nuestro rescate, la de miles y miles de policías, de guardias civiles, de bomberos, de efectivos de la Protección Civil, de militares, de la UME, presidente Zapatero, de la UME que tanto criticó la derecha, de los servidores públicos de este país, que efectuaron 37.000 rescates, 37.000 personas rescatadas. A todos ellos, muchas gracias. Gracias a los servicios y servidores de la limpieza, a los camioneros, a los agricultores, a las ONGs. Gracias a los psicólogos, a los ingenieros, a los arquitectos, a los científicos, a los periodistas, a los administradores de fincas, a los empresarios, a los autónomos, a los sindicatos. Gracias, porque no hay más esperanza que saber que cuando no te queda nada, te queda el Estado que somos todos, el Estado que te ayuda, que te protege, que te cuida. Compañeros y compañeras, no hay mayor amenaza para los valencianos y las valencianas que la ausencia de futuro, pensar que no existe futuro. Una ausencia que solo se combate desde la política, porque cuando no te queda nada, te queda la política y te queda el Estado. Te quedan los maestros y las maestras, que ya han limpiado los colegios y ya están dando clase a nuestros niños. Te quedan los sanitarios que siguen cuidándonos en los hospitales públicos. Y te quedan los derechos, sí, los derechos, esos derechos que hemos ido conquistando los socialistas, construyendo una sociedad que ayuda, que protege, que te da derechos en los momentos difíciles para que no te quedes solo.